Buenos días, esta es una entrevista para la Universidad de Santo Tomás de la materia de emprendimiento y creación de empresas. Él es el señor Adonisek Sánchez, dueño de la empresa metálica Sánchez SAS. Y bueno, señor, cuénteme en qué consiste el modelo de negocio que emprendió. El modelo de negocio que yo emprendí. Bueno, eso encierra todo el ramo de la metalistería. Incluye la mecánica industrial, porque también la hace trabajar. ¿De qué se trata eso? Eso se trata de construir, fabricar elementos metálicos como estructuras. Línea de metalistería incluye puertas, rejas, barandas y por último lo que estamos fabricando nosotros, puertas eléctricas, automáticas. ¿Cómo fue el proceso de generación del negocio? El proceso de generación del negocio se formó porque fui jefe de mantenimiento de una empresa grande. Cuando eso tenía 30 años, cuando era jefe de mantenimiento. Eso para mí fue una escuela. ¿Por qué fue una escuela? Porque aprendí el manejo de las herramientas, como soldadores, pulidoras, algo de tornos, taladros eléctricos, taladros de árbol. Eh, Conocí los diferentes tipos de soldaduras y de aceros. Incluyen aceros para torsión, aceros HR, aceros CR, o sea, cold rolled, eh, láminas de diferentes tipos, incluyendo el acero inoxidable. Descubrí ese mundo y me pareció fascinante. Eh, Saber cómo funciona un equipo, saber construir, construir o fabricar una pieza mecánica. Eso me pareció muy interesante y eso fue lo que me llevó a ser lo que soy. Eso. ¿Qué conocimientos y experiencias previas tenía que le permitieron iniciar el negocio? Los conocimientos no eran muchos, como te digo. Eso se forjó dentro de la empresa donde fui en un comienzo operario de mantenimiento. Fui escalando, como te dije, hasta que me ascendieron a jefe. Eh, Vuelvo y te repito, para mí fue una escuela porque conocí un mundo que no conocía. ¿Por qué lo tuve que conocer? Porque tenía mi hogar, mi señora, mis hijos. Quería sacarlos adelante y me di cuenta que la mejor forma era investigando sobre ese tema. Y fue mi último empleo como empleado. Eso terminó cuando tenía 32 años. ¿Qué personas contribuyeron a la creación del negocio y con qué? ¿Cómo? ¿Qué personas contribuyeron a la creación del negocio y con qué? Eso fue idea propia mía. Amigos buenos que tuve, algunos me dijeron, pero tal vez unos dos, trata de llevar a cabo el proyecto, porque era un proyecto inicialmente. ¿Cómo lo inicié? La empresa donde estaba no me dejaba retirar, no querían que me fuera. Cada que les hablaba de irme, me aumentaban algo de salario para que no me fuera. ¿Cómo me fui? Me debían 3 años de vacaciones. Entonces pedí las vacaciones. eh, Sin embargo, ellos me exigieron que tenía que llevar una persona que más o menos me similara a mí,
porque en esa época, no sé si todavía se llame lo mismo, yo era una persona de manejo y confianza. No me podía ir a vacaciones cuando yo quisiera, sino cuando la empresa quisiera darme las vacaciones. Pero como eran 3 años, al fin por último aceptaron que me fuera a vacaciones. Yo llevé una persona que me reemplazara, pero cuando me retiré a vacaciones yo no me fui a descansar, sino me fui a iniciar mi negocio propio. Cuando se terminaron las vacaciones, volví a la empresa, pero con mi carta de renuncia. Entonces, como ellos habían sido tan buenos conmigo, yo que les dije, que de ahí en adelante, como independiente, ya no como empleado de ellos, como independiente les prestaba los servicios que yo pudiese. O sea, lo que ellos necesitaran de mí y yo les pudiera colaborar, iba y les hacía eso, pero por contrato. O sea, me podían pedir servicios a mí, pero ya no como empleado. Y ellos aceptaron eso, de que sí. Es decir, me dieron varios trabajos para hacer. En esa época yo reparaba las bombas hidráulicas, ya había aprendido algo de refrigeración, que después terminé mi curso por cuenta propia en la National School, por correspondencia. Y eso fue uno de eh, mis principales motores de arranque para continuar, porque la gente que sabía refrigeración aquí en Colombia no era mucha, entonces a mí me salía trabajo de refrigeración. Y con eso pues sobreviví mientras seguí con la metalistería, o sea, con las cosas de metal. Listo. ¿Por qué decidió no ser empleado? Ah, sí. ¿Por qué no decidió ser empleado de otra persona e iniciar su propio negocio? Porque me di cuenta que yo tenía subalternos, personas bajo mi mando, que casi me doblaban en edad a mí y no habían superado mucho. No eran muchos los logros que habían conseguido. Siempre seguían dependiendo de un salario que les alcanzaba para comer, pagar el arriendo si pagaban arriendo, vestirse, pero de ahí no pasaban. Yo quería algo más grande. ¿Cómo qué más grande? Como darle educación a mis hijos, tener un carro propio, tener mi negocio propio y a la vez delegar eso a mis hijos, que aprendieran. Empezando que mis hijos, pues hasta cuando todos eran varones, yo quería que ellos tuvieran una fuente de ingresos sin ir a pedir trabajo a nadie. Y así, y eso lo llevé a cabo, porque eso está funcionando. Ahora ya no hago mucho, porque pues, ya estoy viejo. Pero ellos, como tú sabes, uno de tus hermanos es ingeniero, otro es contador, hay otro ingeniero, uno mecánico y otro industrial. Y esos logros los llevé a cabo por haberme independizado. Si yo hubiera seguido empleado, ustedes no era mucho lo que habían hecho, porque el salario no alcanzaba para pagarles universidad. Tenían que ustedes haberse ido a buscar trabajo, a ganarse un salario mínimo que no les había alcanzado sino para subsistir. Eso me motivó a no ser más empleado. ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades como persona? Mis principales fortalezas, que siempre he sido honesto, responsable, y me tengo el orgullo de decir que grandes ingenieros como Carlos Parra de Wellinger y el G del laboratorio Wellinger aceptaban mis ideas, mis consejos sobre las decisiones de las obras. Ellos en mí veían un punto de apoyo. Siempre que se iba a hacer una obra relacionada con lo mío, primero me consultaban a mí, siendo que ellos eran ingenieros de altos conocimientos, pero no tenían la experiencia que yo tenía. Esa es una de mis fortalezas. Debilidades, poquitas, porque al principio tomaba un buen trago, pero eso fue por ahí hasta los 40, tal vez no alcancé a los 40 y dejé de tomar trago. Esa es una debilidad mía. ¿Qué otra debilidad? Que a veces como mucho.
Es más debilidades, ¿no? Nada. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Mis proyectos. Eh, terminar, pues mi proyecto hacia el futuro es descansar un poco, porque ya estoy fatigado del trabajo. Pero a la vez delegar mis conocimientos totales a mis hijos, que ellos los están ya llevando a cabo casi mejor de lo que yo lo hacía, porque tienen conocimientos de universitarios que yo no los tengo. Entonces el trabajo va a funcionar mucho mejor, o sea, porque ellos tienen la teoría y a la vez la práctica que la hicieron conmigo, que hay muy pocos ingenieros en Colombia iguales a ellos, de que estudiaron y lo que estudiaron lo estaban trabajando conmigo. Cualquier dudita que ellos tuviesen, yo se la solucionaba. Ese es un proyecto y terminar que ellos sigan continuando en el trabajo, es decir, que eso continúe, no sé hasta cuándo. ¿Qué enseñanza le daría a los nuevos emprendedores? La persistencia. Ser persistente en lo que se inicia. Ser muy disciplinado. ¿Qué es para mí ser disciplinado? Cuando le dan a un anticipo, no irse para una tienda a tomárselo. Primero comprar los elementos que se necesitan para lo que uno se comprometió a hacer. Eso le da una confianza grandísima a las personas que lo ocupan a uno. Porque si ellos van al taller de uno y miran qué está haciendo, dicen, no, este antes compró más de la plata que le di. Y eso me ha pasado a mí. Entonces, esa es una de las principales cualidades que puede tener una persona emprendedora. Ser constante y ser responsable. Cuando no pueda, pedir asesoría a alguien que sepa. Y así es como se sale adelante, o si no, no hay otra forma. O yo no veo otra. Listo. Muchísimas gracias. ¿No más? No más. Muchas Bueno. gracias.